Muy buenas noches, amados hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Hoy traemos un tema muy importante. Adán y Cristo. El primer hombre y el segundo hombre. Hoy vamos a hablar de un misterio glorioso, revelado en las Escrituras. La Biblia presenta a Adán como tipo y a Cristo como antitipo. Un tipo es una figura, sombra o representación profética en el Antiguo Testamento que apunta a una realidad mayor en el Nuevo Testamento, y la Biblia lo declara. Vamos primero con Adán, el primer hombre. En Génesis 2:7 dice la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El primer Adán tenía características, y las características cuáles fueron: que fue creado sin pecado. Fue cabeza federal de la humanidad. Recibió autoridad sobre la tierra. Y cayó por desobediencia. Introdujo el pecado y la muerte. Hoy vengo a decirte que no eres solo polvo. Eres polvo que recibió soplo. En Génesis 2:7 vemos el primer acto sobrenatural de intimidad divina. Dios se inclina sobre el barro y sopla. El cielo tocando la tierra, lo eterno entrando en lo temporal. Pero esto no termina en Adán, esto apunta a Cristo. Por eso el soplo que cambia la historia de Adán a Cristo. Y estamos en el texto base, que es Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Adán, un barro con destino. Dios no habló para crear a Adán. Dios lo formó con sus manos. Eso significa diseño, intención, propósito. Pero el barro no vivía hasta que Dios sopló. La palabra hebrea para aliento divino es neshama. Adán no vivió por su estructura, vivió por el soplo de vida. Escuche bien, tu misterio no vive por el talento, vive por el soplo que Dios te dio. En Romanos 5:12 la palabra nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Adán no cayó solo, cayó representándonos a toda la humanidad. Después del pecado reinó la muerte. En Romanos 5:14 nos dice: no obstante, reinó la muerte de Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquí viene la revelación poderosa. Pablo dice claramente que Adán es figura, y la palabra para figura es tipo, que significa modelo, patrón, prototipo profético de Cristo. También dice que Adán no fue solo el primer hombre, fue un diseño que apuntaba a otro hombre. El pecado entró por un hombre, Adán. La muerte entra por el pecado y reinó la muerte. Aquí Pablo declara que Adán es figura de que había de venir. Adán, la cabeza de la vieja humanidad, y Cristo, la cabeza de la nueva humanidad. O sea, Adán nos transmitió pecado, culpa y muerte. ¿Y Cristo qué nos transmite? Justicia, gracia y vida. Vida eterna. En Romanos 5:19 nos dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos. No se trata solo de imitar a Cristo,
se trata de estar en Cristo. Si la muerte reinó por uno, la vida puede reinar por uno. La muerte tuvo un reinado, pero Cristo tiene un reino. El reinado de la muerte fue temporal. El reino de Cristo es eterno. Recuerda algo, Adán abrió la puerta del pecado y Cristo abrió la puerta de la eternidad. Adán, el primer soplo, Cristo, el segundo soplo. En Génesis 2:7, Dios sopla y nace la humanidad. Para la palabra soplo en el hebreo es nefas, que significa insuflar, soplar, introducir aire o aliento o espíritu dentro de algo o alguien. Un ejemplo claro en esto de soplar puede ser un médico, puede insuflar aire en los pulmones durante una reanimación, pero aquí Dios insufla no solo aire físico, sino que vida divina procedente de exhalar con intención significa aliento, que significa neshama, aliento divino, ruach, viento, espíritu, energía vital, espíritu de Dios, una vida otorgada por el Señor. Y el aliento de Dios, que es ser viviente, viene del hebreo nefesh hayah. Nefesh significa alma, vida, ser, persona e identidad. Hayah significa viviente y que tiene vida activa. O sea, literalmente, ¿qué significa? Un ser que vive por el aliento de Dios. En Juan 20:22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. En este Evangelio de Juan 20:22, Cristo vuelve a soplar. El primer soplo, Adán creó vida natural. El segundo soplo, Cristo creó vida espiritual. El primero hizo alma viviente y el segundo hizo espíritu vivificante. En 1 Corintios 15:45 llama a Cristo el póster Adán. No vino a reparar el primero, vino a inaugurar algo nuevo. Y Cristo, como segundo Adán, en 1 Corintios 15:45, fue hecho el primer Adán, alma viviente, el póster Adán, espíritu vivificante. Ojo, aquí Pablo no dice segundo en orden cronológico, sino postre. Significa último, porque no habrá otro representante después de Cristo. ¿Cierto? ¿Cuáles son las características de este segundo Adán? Nació sin pecado y nos los habla en Hebreos 4:15. Es cabeza de una nueva humanidad y nos lo dice en Efesios 1:22-23. Recibió toda autoridad. Lo habla en Mateo 28:18. Venció donde Adán cayó, en Mateo 4:1-11. Adán cayó en un jardín perfecto. Cristo venció en un desierto hostil. Trajo justicia y vida. En 1 Corintios 15:22. Mientras Adán trajo condenación, Cristo trajo justificación y vida eterna. Aquí vemos que Adán cae en el huerto del Edén. Génesis 3:1-24. Adán cae en un jardín perfecto. Cayó por un árbol que trajo muerte. Y Adán desobedeció y nos hizo pecadores. Cristo en Getsemaní vence en el huerto del monte de los olivos. Cristo vence en un desierto seco. Cristo venció en un madero donde vino la redención. Y Cristo obedeció hasta la muerte y nos hizo justos en Romanos 5:19. En Lucas 22:42 dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí Cristo dice la tuya, mientras que Adán dice mi voluntad
Por eso, por un árbol vino la caída de Adán, en Génesis 3:6, y por un madero vino la redención. En Primera de Pedro 2:24, quien llevó el mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, lo está diciendo. El árbol que trajo muerte fue vencido por el madero que trajo vida. Mientras que Adán cae por una desobediencia, Cristo vence por una obediencia. En Romanos 5:19 nos dice, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ¿verdad? Adán desobedeció y nos hace pecadores. Cristo obedeció hasta la muerte y nos hizo justos. Adán es la cabeza vieja de la creación, Cristo la cabeza de la nueva creación. En Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. No se trata solo de acciones individuales, sino de posición espiritual. Adán fue hecho del polvo, mientras que Cristo descendió del cielo. Adán es terrenal, Cristo es celestial. Adán, alma viviente, Cristo representa a la humanidad redimida. Adán representa a la humanidad caída. Cristo, espíritu vivificante. Adán cayó en el Edén, en un jardín entró el pecado. Cristo vence en Getsemaní. En este jardín comenzó la redención. El pecado de Adán fue orgullo y autonomía. La victoria de Cristo fue humildad y sumisión. Adán abrió la puerta del pecado. Cristo abrió la puerta de la gracia. En 1 Corintios 15:47, el primer hombre es de la tierra terrenal y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. O sea, el primer Adán nos dio naturaleza caída, el segundo Adán nos da naturaleza regenerada. Nosotros solo podemos estar en dos lugares, o estamos en Adán o estamos en Cristo. No hay una tercera humanidad. Si estás en Adán, hay condenación, hay culpa y hay muerte espiritual. Lo dice en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si estás en Cristo Jesús, hay justificación, hay adopción y hay vida eterna. Adán recibe una esposa de su costado. Cristo dio a luz la iglesia desde su costado herido en Juan 19:34. Adán murió y de su costado salió la novia. Del costado de Cristo nace la iglesia. Del costado de Adán salió Eva. Cristo murió y de su sacrificio salió su esposa. El primer Adán nos dio una herencia de polvo, pecado y muerte. El segundo Adán nos dio una herencia de espíritu, justicia y vida eterna. El primer Adán nos sacó del paraíso. Y el segundo Adán, que es Cristo, nos vuelve a abrir el paraíso. En Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan su ropa, los que Adán perdió en Génesis, Cristo lo restaura en Apocalipsis. Por eso, si naciste solo una vez, morirás 2 veces, pero si naces 2 veces, morirá solo una. Lo que significa esta frase es el nacimiento físico, ya que todos hemos nacido de carne y sangre, de voluntad humana, y lo dice Juan 3:6. Pero la Biblia habla de dos muertes. La primera, muerte física, que lo dice en Hebreos 9:7, y la segunda, muerte espiritual eterna, Apocalipsis 20:14. La segunda muerte es separación eterna de Dios. Pero si nace 2 veces, Jesús nos habla del nuevo nacimiento en Juan 3:3. El segundo nacimiento es espiritual. Por el Espíritu Santo, por fe en Cristo. Primero nacemos en Adán, luego podemos nacer en Cristo. Y morirás una sola vez. El creyente muerte física, si Cristo no ha venido aún, pero
no experimenta la segunda muerte, en Apocalipsis 26. En Adán, un nacimiento, dos muertes; en Cristo, dos nacimientos, una muerte física y vida eterna asegurada. Entonces, amados hermanos, Adán recibió vida y Cristo es la vida. Adán dependía del soplo, Cristo es la fuente del soplo. Por eso en Juan 14:16 dice: yo soy la vida. Adán fue barro animado, Cristo es Dios encarnado. Adán cayó y perdió el paraíso, Cristo murió y abrió el paraíso. Si esta enseñanza ha servido de edificación para tu vida, dale like, compártela y comenta. Dios te bendiga, Cristo te ama.